Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en un nuevo episodio de podcast Podcast Edificando 316. Estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad de estar una vez más con ustedes para poder ayudarnos a edificar, a poder ayudarnos a nutrir nuestro corazón, nuestra mente, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, tenemos la dicha, el honor y la alegría que Él esté aquí. ¿Sabe de dónde viene Él? Viene desde Brasil, del estado de Minas Gerais. Y lugar se llama Extrema, donde Él vive, es de Brasil. Entonces, Él es pastor, Él se llama Pastor Moisés Melo. Estamos agradecidos siempre por su presencia, estamos agradecidos por aceptar esa invitación de estar con nosotros una vez. Entonces, sin más preámbulo, queremos escucharle a Él. Pastor Moisés Melo, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Es un honor estar con ustedes en la primera vez en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y para hablarmos de un tema muy importante que es Dios habla o sigue hablando en los siglos XXI. Vamos a ver en la palabra de Dios porque es nuestra regla de fe y de conducta. Vamos a ver en la palabra de Dios si Dios sigue hablando con nosotros en estos días. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está aquí en Santa Cruz, Bolivia? ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, una ciudad muy hermosa, maravillosa. Me gusta mucho y me gusta mucho también la obra de Dios, lo que Dios está haciendo con nosotros en estos días de bendiciones. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a entrar en tema. El tema es lo siguiente. Dios está hablando en este siglo XXI, Pastor Moisés. Está hablando, ¿cómo está hablando? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando Dios habla con nosotros en este siglo XXI? O la pregunta o el cuestionamiento que a veces nosotros nos hacemos, ¿Dios está hablando en este siglo XXI? Sí, Dios está hablando en este siglo XXI como habló en toda la historia de la humanidad. Dios sigue hablando porque Dios eres un Dios que hace la historia. Dios hace la historia. Entonces sigue hablando con la humanidad y sigue hablando con propósitos que podremos ver en este momento, en lo decorrer de este trabajo, de esta transmisión, que Dios sigue hablando con su pueblo, sigue hablando con su iglesia, sigue hablando con el mundo todo, para que el mundo conozca que existe un Dios que los ama y que los quiere siempre. Es así. Entonces, ¿cómo Dios habla a una persona? ¿Cómo está hablando en esta etapa, en esta situación, en este siglo XXI? ¿Cómo está hablando Dios a las personas, al mundo? ¿Cómo lo está haciendo? Sí, para hablarmos de este tema es necesario conocer la historia. Como en el pasado, el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, ¿Ya? nos dijo la palabra de Dios que antiguamente Dios habló por medio de los profetas y hoy en los últimos días habla por su Hijo Jesucristo. Se hablaba por los profetas, hablaba para que la persona conociese su palabra, conociese el propósito de la vida en este mundo. Espectacular. Y conociese lo que Dios tiene a hacer en nuestra vida, en nuestra familia, porque porque habla, el ser humano tiene muchas cuestiones, Muchas cuestiones, muchas preguntas. Muchas preguntas. Y ahí Dios sigue siempre hablando para que nosotros veamos o que estamos haciendo aquí. ¿Para qué vinimos acá, a este mundo? ¿Y cuál propósito después de este mundo? Porque hay un propósito. Es así. Entonces, hay un propósito después de este mundo y Dios sigue hablando con nosotros para que hagamos una escoja lo que queremos después de esto. O sea, hagamos un escoger. Podamos escoger lo que queremos cuando Dios habla para nos dar la dirección. Porque Dios nos muestra el camino. Dios habla con el hombre y le muestra el camino. Y nosotros podemos escoger el camino a seguir, lo bueno o lo malo. Por esto Dios nos habla, porque nosotros no sabemos, somos como los chicos, que no sabemos cómo escoger lo bueno ni lo malo. Yes. Entonces Dios nos habla para nos direccionar. Está muy bien. Entonces, en este tiempo, como usted mismo está hablando,
Nos está diciendo que Él nos da a elegir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cómo Dios está hablando a la humanidad? Para que se puedan acercar a Dios. Porque yo creo que Dios habla para que nos acerquemos a Él, ¿cierto? Entonces, Dios está haciendo en este tiempo, en este siglo XXI? ¿Cómo lo está haciendo para que el ser humano, sea cristiano o no cristiano, se acerque a Dios? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo podemos ver con nuestros ojos? ¿O cómo podemos sentirlo? Sí, es necesario hablar que cuando Jesús vino al mundo, nos dejó una mensaje. Un mensaje. Esta mensaje está se cumpliendo desde esos días. En el capítulo 21 de Lucas, San Lucas, Jesucristo nos dijo cómo estaría hablando en nuestros días. En aquel día, en los días postreros, Jesucristo les dijo que hablaría por medio de las guerras, Guerras. por medio de las plagas, por medio de los vulcanes, de los terremotos. Y de los maremotos. Y todo esto es una prueba que Dios habla, porque antiguamente no había todo esto. Wow. Había, pero poquito. Poquito. Hoy se ha multiplicado muchas veces más. Entonces la voz de Dios al principio es oída por la naturaleza, por lo que Dios hace en la naturaleza. Y la voz de Dios en segundo plan es oída en el corazón de los hombres. En segundo plan, cuando se ve lo que hay en vuelta, lo que ocurre en vuelta, ahí Dios le muestra que aquel que habló en lo pasado es lo mismo que habla ahora. Aquel que habló en lo pasado habló la verdad, porque hoy está ocurriendo aquilo que nos dijo en su palabra. Es así. En San Lucas, el capítulo 21, nos habla de todo esto, de lo que va a ocurrir en los fines de los tiempos. Y está importante para nuestros días, para que las personas sepan que hay un final, hay un principio y hay un final. Y en este final, Jesucristo nos habla de muchas maneras. Y ahora tenemos aquí y hablar cada punto para que las personas que nos vean en los próximos días, en los días posteros, puedan identificar la voz de Dios. Es así. Entonces Dios habla, Dios habló en lo pasado, habla en lo presente y hablará en lo futuro. ¿Y por qué habla? ¿Y para qué habla? Esto vamos a discutir para que la persona pueda se achegarse a Dios. Muy bien. Entonces, como usted estaba diciendo, Pastor Moisés, que nos está visitando desde Brasil, del estado Minas Gerais y del lugar donde él vive, Extrema. Entonces, ¿cómo nosotros, por qué Dios está hablando en este siglo XXI? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la esencia de Dios que esté hablando con el ser humano? ¿Por qué? Porque siendo Dios me imagino que ¿para qué hablar al ser humano? ¿Me entiende? Entonces, sin embargo, ¿por qué habla siempre al ser humano? Como usted estaba diciendo que en San Lucas está un versículo, un capítulo donde nos dice que Él iba a hablar a través de la guerra, terremotos, plagas, peste y maremotos y volcanes y tantas cosas. Ahora, ¿por qué lo hace, pastor? ¿Por qué habla a Dios al ser humano? Al principio habla porque lo ama. Lo ama. Porque lo ama al principio. En San Juan, el capítulo 3, versículo 16, nos dijo la palabra de Dios. Dios amó al mundo de tal manera que envió su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él creer no perezca, pero tenga la vida eterna. En Jesús tenemos la vida eterna. Primero, habla porque ama. Ama. Y ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Segundo, habla porque los hombres están perdidos y necesitan de una voz para conocer el camino de la salvación. Entonces necesitamos los hombres, la humanidad, conocer el camino de la salvación y el camino que nos lleva de vuelta a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y nos habla porque estamos perdidos. Estamos perdidos. Y si estamos perdidos, necesitamos dirección. Necesitamos que Dios nos hable para nos dar el camino para la salvación. La Biblia Sagrada dijo que todos pecaron y están lejos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Destituidos y ahora gratuitamente
somos restituidos a la gloria de Dios. Entonces, habla sin ningún interés. Espectacular. Habla porque nos ama. Ahí hay un ejemplo. Porque las madres hacen a sus hijos muchas cosas buenas y nos le deja. Porque lo ama. Y lo que el hijo hace para la mamá de bueno, no hay mucho que hacer. La madre no ama a un hijo porque tiene mucho para le dar. La madre ama a un hijo porque es madre. Y Dios nos ama porque es Dios y es Padre. Y nos ama porque quiere nuestro bien. Siempre nuestro bien. ¿Y cuál bien que Dios nos quiere? Primero, la salvación de nuestra alma. Quiere salvarnos de este mundo perdido y llevarnos a un reino celestial, que es donde Dios va a hacer todo nuevo. Está en Apocalipsis capítulo 21 y 22. 21 se habla de toda estructura que hay en la eternidad. Ya. Hay en la eternidad una estructura que es de nueva ciudad, nuevas aguas, porque las aguas están todas contaminadas. Hay una estructura como gobierno que es nuestro Señor Jesucristo, el único rey que va a reinar en toda eternidad. Entonces, todo lo que la persona conoce hoy como estructura de gobierno, como estructura de ciudad, como estructura de vida buena, hay en los cielos algo muy mayor. Y después de esta vida, tenemos que elegir dónde queremos pasar la eternidad. Espectacular. Dónde queremos vivir. Ahí hay como abajo hay una estructura, pero una estructura muy pequeña, muy falível, muy débil. En los cielos hay una que es perfecta y aquí se acaba. Aquí se termina todo, pero allá nunca se termina. Siempre sigue por los siglos de los siglos. Otra consulta o otra curiosidad, Pastor Moisés. ¿Para qué Dios habla a la humanidad? ¿Para qué Dios? ¿Cuál es el enfoque de Dios con nosotros los seres humanos? Con nosotros los cristianos, con nosotros los hijos de Dios. ¿Para qué? Dios habla para que la humanidad se salve. Se salve. La principal mensaje para que la humanidad se salve de sus pecados, salven de la condenación eterna. Para esto Dios habla. Por esto Dios está hablando siempre, porque no hay otro medio de la persona se salvar. Celebrado que está por venir a la humanidad y lo que ya está ocurriendo. Porque hablaba a 3.000 años atrás, cuando la persona no conocía o que nosotros conocemos hoy. Entonces, el mundo hoy no es lo mismo de 3 años atrás. Hoy el mundo está entrando en un proceso de destrucción general. Destrucción general. Y Dios va a hacer nueva todas las cosas. ¿Y por qué habla? Habla para que la humanidad sepa que hay solución para esto. La solución es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Si la solución es Jesucristo, entonces la humanidad necesita, si lo quiera, o aquel que lo crea, vino a buscar a Dios. Venga a Jesucristo, que eres la solución. Habla para salvar la humanidad. Entonces, cuando Dios hable a un cristiano, o habla a un cristiano, o hable a una persona, o hable a una persona cualquiera, que todos somos de carne y hueso, ¿cómo debe proceder cuando Dios te habla? Cuando Dios te está hablando, ¿qué debe hacer? Él o ella, o ellos. Sí. Cada persona reacciona de una manera a oír la voz de Dios. Algunos no lo creen. Ahora, a los que creen, ahí a hablamos en este momento. A los que creen, deben escuchar la voz de Dios y conocer a Dios. Como hay en este país una constitución, que la persona puede conocer las leyes y lo que va a ayudarlo a vivir bien en su país, a obedecer las leyes y vivir bien. Hay de Dios una constitución, que es la palabra de Dios. Y aquí, cuando Dios habla, la primera cosa que la persona debe hacer
es conocer la carta magna de Dios, que es la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios, delante del conocimiento, elegir o escoger un camino a seguir. Si lo sigue el camino de Dios, está bien al final. Toda la vida está bien si lo sigue el camino de Dios, se conoce la palabra de Dios. Si no escoge la palabra de Dios y el camino del Señor, por no creer, al menos Dios habló. Unos escogen, otros no. Pero al menos Dios habló y le mostró el camino. Para esto debemos conocer la palabra de Dios al principio. Escuchó, creyó, sigue conociendo la carta magna. Espectacular. Entonces, uno como persona o como ser humano debe escuchar, debe conocer más para poder acercarse más a Dios. Entonces, cuando una persona escucha la voz de Dios y busca a Dios, ¿qué beneficios tiene al obedecer la voz de Dios? Son muy grandes. El tiempo son muy pocos. Pero podemos hablar de grandes beneficios como una familia destruida. Ok. Si recibe la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar en la familia para hacer la reconstrucción de la familia. Espectacular. Traer un hombre que está en los vicios, un hombre que está sufriendo, que hace sufrir toda su familia, también por los vicios, que gasta su plata en las cosas de este mundo, su familia tiene hambre, tiene necesidades, es un beneficio muy grande. Y aquí puedo contar un testimonio. Claro que sí. Entonces, espectacular. Eso le iba a preguntar igual. no fue ahora en este momento hablar un mío, voy a hablar de uno borracho que existía, Ya. que vivía en un lugar muy pobre, que no, una casa de madera. No tenía que comer, tenía muchos hijos y su esposa vivía muy mal y no conocía a Dios. Ahí que viene, ¿por qué Dios habla? Habla para cambiar la vida de la familia. Amén. Y esta mujer se entregó a Jesús en la pobreza, enferma, su esposa en el alcohol y no tenía nada en casa. Sus hijos tenían que ir a las calles para buscar dinero, vender alguna cosa para no morir de hambre. Sí. Y ahí esta mujer encuentra con Jesús y empieza a orar por su esposo. A orar. Un día el pastor fue a su casa para orar por él después de tiempo, que él aceptó porque siempre estaba corriendo para que no encontrara al pastor. Y a orar por este hombre, ahí había espíritu malo en esta vida. Yeah. Y el pastor echó fuera todos los espíritus malos y la vida empezó a cambiar. Resumiendo, hoy esta familia está bien, tiene casa para vivir en esta tierra, casa buena, sus hijos son pastores y está en la iglesia con una vida maravillosa. Entonces, el primer beneficio en la vida física, este es el primer beneficio. Y podemos decir que viene este beneficio y viene el beneficio de la salvación. Conoció a Dios. Si conoce a Dios, cambia tu vida en todas las maneras. Amén. Espectacular. Como estaba diciendo usted, que Dios cambia nuestra vida cuando obedecemos a Dios, cuando dejamos de lado otras cosas, sino que hacemos y obedecemos lo que Dios habla en nosotros. Entonces, la situación primera que dijo, el primer punto, que nos cambia el lugar físico, porque como ser humano todavía estamos en este cuerpo físico. Entonces, yo creo que lo que nos está queriendo enseñar es que Dios va a actuar primero en lo físico porque sabe tu necesidad, sabe lo que precisas, sabe lo que necesitamos. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, la voz de Dios, ¿cierto? Entonces, en este siglo XXI precisamos escuchar mucho más a Dios porque cuando confiamos en Dios hay beneficios muy buenos. Pero cuando confiamos la voz del hombre, ¿hay beneficios buenos o malos? En la voz de los hombres hay muchos beneficios malos, porque los hombres no tienen la capacidad, el poder de hacer lo que Dios lo hace. Es así. Los hombres no tienen.
Los hombres prometen, pero están presos en circunstancias. Y Dios no está preso a circunstancias o al tiempo. Dios no está preso a los tiempos. Dios está siempre listo para hacer lo que necesitamos. Entonces debemos oír la voz de Dios. Y Dios habla por la palabra de Dios, Amén. por la Biblia Sagrada. La primera voz que el hombre debe oír, la voz del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y por medio de confiar solamente en Dios, buscar todo con su esfuerzo, buscar a Dios y esperar que todo que ocurre en nuestra vida de bueno viene de Dios. Amén. Lo que viene del malo viene de la consecuencia de los pecados y de la consecuencia de nuestros actos y del diablo. Es así. Solo de esto. De Dios viene lo bien, la restauración de la familia y la bendición para nuestra vida y nuestra casa. Amén. Sin más preámbulos, consultarle que cómo usted, cuando era joven, cuando Dios le habló a su vida, cómo escuchó, cómo llegó Dios a su vida hablando, cómo usted después obedeció. Quisiéramos saber, porque yo creo que siempre uno es curioso como persona, ¿cierto? Sí. Entonces queremos saber porque ya usted tiene mucha más experiencia que mí, tiene mucho más resultados, tiene mucho más conocimiento. Entonces, ¿cómo Dios llegó con qué palabras? ¿Cómo Dios le habló para que usted esté en esta posición? Si un día yo estaba lejos de mi casa porque Dios estaba me preparando para viajar a los 14 años de edad. Siempre estaba lejos trabajando porque ahí donde vivía, la ciudad muy pobre, no tenía trabajo. Entonces tenía que ir lejos. Y cuando volví a mi ciudad, mi mamá tenía mudado, cambiado de dirección. Eu não sabia onde minha mamá vivia. Estava lhe perguntando para a cidade onde minha mamá vivia. E lá encontrei 5 casas depois da Assembleia de Deus. Amém. Aqui estamos nós, 5 casas depois estava a igreja, a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E quando por la primeira vez fui à igreja e cheguei à porta, um diácono da igreja, um irmão que se queda na porta me chamou, me puso para dentro. Tenía mucha vergüenza porque solo tenía una ropa. Un corto, un short. Un short para entrar en la iglesia, pero entré. Y la práctica de aquel día no voy a olvidarme jamás. Amén. Porque la práctica, el pastor que estaba predicando en la época diácono, Miguel, nos dijo, nosotros no vamos más a morir. Amén. Esta palabra me salvó. Porque dijo Jesús, Juan 11:25, yo soy la resurrección de la vida. Aquel que creyere en mí no morirá jamás. Y esta palabra me salvó. De ahí nunca más volví para las cosas del mundo. Nunca más hizo, no tuvo vicios, no tuvo droga, no tuvo cigarrillos, no tuvo más ningún vicio. Solo seguí a Cristo hasta hoy por la gracia y la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, y obedeció, no escuchó y lo obedeció. Sí. Aceptó, lo agarró. Entonces, eso deberíamos hacer todos, ¿cierto? Sí. Para que tengamos el resultado que usted tiene ahora. Sí. Sin embargo, otra consulta, ¿qué desventaja tenemos cuando Dios nos habla? Pero nosotros como personas, nosotros como cristianos, nosotros como terratenientes, pongámosle que somos de esta tierra, no obedecemos a Dios. ¿Qué desventaja tenemos? Desventajas muy grandes y catastróficas. Catastrófica. Porque eres como una persona que no escucha la voz de su mamá. Ya. Pero muchas veces más peligroso, porque la mamá y los papás enseñan a los hijos a la obediencia para que no haga nada malo y no se vaya a los cárceles y no se vaya a ser preso para pagar por lo que hizo. Si no escucha la voz de Dios, una de las desventajas. La segunda es que la persona se va a una eterna condenación. Una eterna condenación. Una eterna condenación. Esta es la peor de todas, porque la palabra eterna se dice que no hay final. No hay final. La persona, después de hacer lo malo, está también
em Apocalipse capítulo 20, o juízo final, será echado no lago de fuego e daí não sairá jamás. Esta é a pior desvantagem. Hablamos primeiro de la vantagem y ahora de la desventaja. La persona tiene que escoger. La ventaja y la desventaja Sí. hemos hablado hace rato. Hemos hablado. La persona tiene que escoger lo que quiere. Si escoge lo mal, todo final de quien escoge lo mal, elige el mal no es buena. Si escoge el bien, al final tendrá lo bien de Dios. Si escoge lo mal, al final tendrá la recompensa de sus escojas. Si escoge lo malo, hay mucha desventaja y también hay muchos sufrimientos en esta vida. Después de esta vida de sufrir mucho, ahí no se acaba. Todavía no se acaba el sufrimiento. Sigue adelante, sigue por la eternidad. Es así. Esta es la principal, los dos principales desventajas. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos también, una consulta allí sobre el tema, ¿qué herramientas en este siglo XXI Dios está usando? Aparte de lo que, o sea, ¿cómo Dios puede hablar en este siglo XXI? A una persona, a un cristiano, respaldándonos con la palabra, como usted dijo en San Lucas, capítulo tanto. Entonces, ¿cómo también Dios usa a veces a nosotros a que Dios nos hable? Porque Dios es Dios. Sí. Y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo para saber que Dios nos está hablando? Para tener el beneficio, como usted tuvo su resultado, sus beneficios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que Dios nos está hablando con diferentes formas, pero nos está hablando para que nosotros nos acerquemos a Él? Sí. Así como hay diferentes personas, diferentes pensamientos, hay distintas maneras de Dios hablar con nosotros. Amén. Habla conforme la persona que está oyendo. Amén. Hay personas que só pueden oír la voz de Dios cuando está enfermo, muy enfermo, muriendo, y ahí Dios lo habla por medio de algún siervo y lleva la palabra de Dios para él. Y ve que no hay más solución para lo que está pasando. Y cuando ve que no hay más solución, viene a Dios. Entonces Dios habla por medio de los sufrimientos, por la dolor. Dios habla por la dolor. Es una manera. Hay otro, como le dijo de mi propia vida, si lo escucha una sola vez, ya entiende, ya está salvo, porque entendió la mensaje de la salvación. Hay muchas maneras, y la manera principal que la iglesia no se puede olvidar es la comunicación del evangelio. Comunique el evangelio a todos. Y hay un tema que usted puede hablar otro día, que es cómo comunicar el evangelio a esta generación. Sí, este siglo XXI. Este siglo XXI. Pero ahora no tenemos tiempo para hablar en esta área. Pero usted puede ver cómo comunicar a los jóvenes que siempre están ahí en los medios, en las redes, los medios digitales, porque no le para más para leer, como hablamos la palabra. Todo eres rápido. Todo se quiere aquí en los clics y se ve todo que lo quiere, no quiere más leer. Por esto, hasta las escuelas tienen pasado por problemas porque no quiere más estudiar. Digitalización todo. Digitalización. Entonces Dios habla. Ahora nosotros como iglesia tenemos que acompañar lo que ocurre en el mundo para usar los sistemas para hablar a las personas la palabra de Dios. Muy bien. Con cortes rápido, porque hoy la persona no se queda más para oír mucho tiempo, es rápido. Es así. Solo se queda cuando está en la iglesia, pero en el mundo no se queda más. Entonces hay algunas maneras de aquí elegí tres que creo que las principales: la dolor, la palabra y la comunicación con fidelidad a los textos sagrados. Este es principal, porque no puedo hablar de mí mismo. Amén. Hablamos nuestro testimonio, hablamos lo que Dios hizo en nuestra vida, pero Dios nos usa de otra manera. Y ahora en este tiempo para alcanzar el mundo por medio digital. Amén. Este es el medio que creo que va a alcanzar millones y millones de personas. Es así. Entonces, tenemos muchas oportunidades que Dios nos habla a través de muchas plataformas,
a través de sueños. Dios no cambió Sí. porque nos ama, como usted dijo al principio. Entonces, otra consulta. ¿Cómo Dios ahora en este siglo XXI, que estamos con mucha maldad, porque yo creo que Dios habla para que tú tengas un estilo de vida muy bueno, de paz, de gozo, de tranquilidad, que el mundo a veces no nos lo da. Entonces, ¿cómo Dios está queriendo hablar con ellos para que se acerquen a Dios? O con ellas. ¿Cómo podemos nosotros aceptar ese llamado? ¿Cómo? Si Dios nos está hablando, ¿cómo? ¿Cómo podemos proceder a obedecer esa palabra? Si es necesario entender que el mundo está caminando en un proceso de rápida destrucción. Rápida destrucción. Rápida. Y a persona que escucha la voz de Dios tiene que entender que, un poquito, debe entender que la palabra de Dios, lo que Dios nos hace en nuestra vida es mejor que los placeres del mundo. Entonces ese placeres pasan rápido y este mundo está se acabando. Sí. Por esto necesitamos buscar otro lugar para vivir. Aí como se viene un tsunami y usted está viviendo aquí, tiene que correr para vivir en otro lado para no morir. Es así. Así es nuestra vida. Este mundo está en proceso de degeneración y Pablo dijo que la naturaleza gime. La Está naturaleza. sufriendo La tierra. la tierra Está por gimiendo. causa del pecado original, lá de lo Edén, Desobediencia. de desobediencia del hombre. Entonces es como un cuerpo. La tierra puede ver como un cuerpo que inicia un proceso cuando está nuevo, todo hermoso, como usted mira lo rostro, mira lo mío. El tiempo va pasando y va se acabando y va se alto se destruyendo. Este es el proceso del pecado. Este es el proceso del pecado. Estaba hermoso, pero no há más, no más. Y la persona que escucha la voz de Dios tiene que entender, todo esto va a acabar, va a pasar. Y viene el tsunami. ¿Está viendo? Viene el fuego. En estos días viene el fuego. Puedo dar un ejemplo de la isla de los Estados Unidos a 10 días. Hawái. Sí, Hawái. Hawái. Estados De Hawái, uno de los estados, una isla de los Estados Unidos que De Estados ahí Unidos. era un ejemplo de la destrucción de la humanidad, que vino el fuego y llevó a todo y destruyó a toda la persona se juzgando a lo mar para salvar sus vidas, Tirándose al mar. tirando al mar. Pero en estos días algunos se pudo salvar. En los días finales no se pudo salvar, solo a través de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo. Entonces la persona tiene que oír, saber, lo malo viene, yo tengo que me preparar. Amén. Hay una puerta. Hay y una la puerta. puerta, Jesucristo, nuestro Jesucristo. Señor, nuestro Salvador. Entonces tengo que correr para la única puerta que todos que lo quieran puede pasar. Una puerta grande de la salvación. Pero un día va a cerrarse. Y después que se cierre, no hay más solución. Después que viene el fuego, no hay más solución. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día que la persona puede elegir lo que quiere. Entonces Dios habla para salvar y Dios está esperando siempre a la persona. Mientras haya vida, Vida. hay esperanza. Hay esperanza. Después de la vida, que la vida se vaya, no hay más esperanza. La esperanza mientras estamos respirando. Esta es la esperanza. Esta es la solución. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, Dios siempre va a estar hablándonos, porque usted dio un ejemplo de Hawái, de Estados Unidos, del país, que pasó una situación catastrófica en ese país. Entonces, a veces viene de repente la destrucción, que si nosotros nos tenemos, porque yo creo que antes de que se destruya ese estado o ese estado de Estados Unidos que está en Hawái, esa isla, yo creo que Dios le haya hablado a esa humanidad. Pero a veces nosotros como personas no hacemos oída, no creemos y no obedecemos y no ejecutamos lo que Dios nos habla. Entonces,
a veces Dios nos muestra que, yo creo que Dios nos muestra para que nosotros podamos acercarnos más a Dios. Porque, como usted mismo dijo, el mundo está yendo rápidamente a la destrucción. Se está yendo rápidamente a una destrucción. Entonces, la consulta que quiero hacerle, entonces, como ser humano, ¿por qué no oír la voz de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que no obedecen a Dios? ¿Qué les impide a escuchar la voz de Dios? Es bueno conocer la palabra de Dios. Amén. Porque hay respuesta para todo. Amén. En la parábola del sembrador, ahí está la respuesta. Hay 4 tipos de tierra. 4 tipos de corazones humanos. Amén. Aquele que recibe y luego se olvida. Aquele que es como una piedra que la semilla, que es la palabra de Dios, cae ahí pero no produce porque no hay tierra. Amén. Hay aquele que hasta produce con un poquito de tierra arriba de las piedras. Pero los cuidados de esta vida, lo que quiere en esta vida, porque quiere los placeres y la riqueza de esta vida, la riqueza que lo quiere, porque nosotros somos apegados a las cosas de este mundo. Todo esto lleva a la semilla a morir. Entonces la respuesta está en el corazón de los hombres. Si lo quiere, recibe. Y hay una 4ª tierra, la buena, que recibe la palabra de Dios. Después de recibir la palabra de Dios, produce. Y produce cada uno a su tiempo, en sus condiciones, porque ni todos son iguales. Es así. Por la inteligencia humana, se ve, este produce más, este produce menos, pero produce. Como a 30, 60, a 100%. Entonces, Dios envía la palabra para que haya solución, pero la persona que está escuchando, su corazón tiene que elegir siempre, es el hombre que tiene la decisión final. Aquí está con una persona que necesita comer, aquí está la comida, ¿usted quiere? Amén. Si lo quiere, coma. Es así. Y la comida es la palabra de Dios. Amén. Entonces, el corazón de los hombres, ahí está lo bueno y lo malo. Él tiene que oír la palabra, elegir un camino y seguir a Jesucristo. Ahí va a producir en los reinos de Dios, va a producir en su casa y en su familia. Amén. Bueno, casi ya estamos al final de este podcast de Edificando 316. La consulta siguiente: el ser humano siempre estaba Dios hablando con él. ¿Desde dónde Dios está hablando? ¿Y por qué perdimos esa esencia? Quisiera que me pueda ahí un poco complementar, enseñarnos. Sí. ¿Desde Vamos cuándo? al principio, Amén. a los libros de Génesis. ¿Sí? Dios hizo al hombre y lo puso en lo Edén. En el Y huerto ahí de la Edén. palabra de Dios nos dijo que Dios venía todos los días, al final del día, a hablar con sus siervos, con los hombres que hizo. Al principio solo había un hombre, después Dios hizo la mujer de las costillas del hombre. Y Dios hablaba desde aquellos días. Y ahí había una vida buena, pero ya existía lo bueno que era Dios y lo malo que era el diablo. Y en algún periodo de la humanidad, de la época pasada, de los tiempos pasados, el diablo existía. Y el hombre perdió. Dios hablaba directamente con el hombre. Y el hombre perdió la sensibilidad de oír la voz de Dios cuando pecó contra Dios en el paraíso. Cuando Dios le dijo, no coma, no tome este fruto del árbol prohibido. Y ahí el hombre le pegó. Y de ahí por diante la comunicación se quedó más difícil. Porque el hombre está en pecado y Dios es santo y no se puede allegarse al hombre si está en pecado.
pero hay una solución. Y en nuestro día hay una solución. Puede llegar a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y por medio de Jesucristo conocemos la palabra de Dios. Entonces el hombre que está afuera de la presencia de Dios muchas veces no puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque perdió en lo pecado. Si está perdido en lo pecado y necesita que Dios lo resgate otra vez para oír y conocer la palabra de Dios y conocer la voz de Dios otra vez. Pero Dios sigue hablando desde el principio hasta el final no Génesis y después por toda la eternidad. Dios sigue hablando con su pueblo porque es un medio de comunicación entre Dios y aquel que Dios ama, que Amén. somos todos nosotros. Amén. Entonces, ya que cerca estamos al final, ¿qué consejo o qué opinión usted le da a la persona que nos ve a través de este podcast, que Dios nos permite estar con usted, un privilegio? ¿Qué consejo o qué opinión usted le da cuando uno escucha la voz de Dios? ¿Y qué debe hacer a su punto de vista usted o a punto bíblico? ¿Cómo y qué debe ser después cuando escucha la voz de Dios y acepta? ¿Qué debe hacer? Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Este tema está llegando al final. ¿Qué debe hacer el hombre que escucha la voz de Dios y quiere lo bien suyo y de su familia? Amén. ¿Qué debe hacer? Mateo Capítulo 11. 11. Vamos a ver aquí, procurar. Ya. San Tiene Ma- tiempo, no hay tiene problema, tiempo, tranquilo. San Mateo, el consejo del podcast final en este día, porque tendremos otros. Sí, si Dios lo permite y usted lo permite. Si Dios nos permite, tendremos otros. ¿Y cuál consejo hay de Dios? Está en Mateos 11, 28. Ya, Y aquí habla a todos que lo escuchan. ya. 11:28, San Mateo. San Mateo 11, 28. Dice así. Venid a mí, todo lo que está trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Levad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. A todos que escuchan la palabra de Dios, que escuchan o asisten este podcast, venga a Jesucristo, porque Él tiene poder para hacerte descansar, para salvar tu alma, llevarte a un descanso que nada en esta vida lo puede hacer. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Venga Jesús. Venga Jesús. Es la solución para todas las cosas. Amén. Es la solución para todo que hay. Jesucristo puede hasta levantar los muertos. Amén. Como a Lázaro en San Juan, el capítulo 11 y al versículo 25 le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Aquel que creyere en mí, aunque te haya muerto, Vivirá. vivirá. Amén. La solución es Jesucristo. Amén. Mi consejo es: venga Jesús. Tengo 39 años con Jesús. Haría todo otra vez. Otra vuelta. Haría todo otra vez. Entonces, venga Jesús y encontrará no solo bendiciones de esta vida, pero encontrará la vida eterna Amén. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Moisés Melo, que nos está visitando desde el estado de Minas Gerais, y donde usted está morando, o sea, está viviendo, es extrema, ¿no? Entonces, una provincia. Aquí le decimos provincia en Santa Cruz, de un estado grande. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por su consejo. Muchas gracias por el aprendizaje que nos da en este día, en esta oportunidad. Entonces, nada, no quiero que sea la última vez o la primera vez nomás que sea acá y se termine, sino que sea continuo, si Dios permite y si usted lo permite. Entonces,
Estamos agradecidos por su presencia. Un honor, un placer, un gusto de aprender con usted y charlar y poder llevar esa oportunidad a muchas personas. Entonces, puede despedirse con el público, con las personas que nos ven, algunas palabras y agradecido. Muchas gracias. Amén. Yo le agradezco también, hermano Rodrigo. Dios bendiga a los oyentes, aquellos que van a asistir o que están en postrero o ahora están asistiendo. Era a vivo. A futuro. Al futuro que van a asistir. Que Dios les bendiga. Para mí es siempre un honor hablar de Jesucristo porque para esto fui llamado. Y una de las mayores alegrías que tengo es hablar de Jesucristo. Le agradezco mucho por estar aquí y estoy muy alegre por esto. Hablar de Jesús siempre nos trae vida. Dios bendiga y siempre venga para Jesús. Amén. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias por asistir a este podcast. Estamos agradecidos. Dios habla en este siglo XXI para que tú y yo podamos estar muy bien, para que tú y yo podamos estar en paz, en gozo. Y no solo eso, sino para que podamos ir a la eternidad como el pastor Moisés estaba hablando, nos estaba enseñando, nos estaba nutriendo para que podamos nosotros crecer como persona, como cristianos. Entonces, Dios habla de muchas maneras y Dios te ama y Dios te guarda. Una vez más nos despedimos de este podcast Edificando 316. Muchas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les sane. Hasta pronto. Dios bendiga. Hasta luego.